Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema que yo considero que es especialmente desagradable, pero que debéis ver hasta el final, porque nunca sabes cuándo te puedes ver en una situación como la que describimos en este vídeo, donde un perro muerde a otro y lo tiene enganchado, y lo tenéis que separar en poco tiempo, porque la vida posiblemente del perro agredido esté en riesgo. Hablaremos pues de cómo podéis prevenir este tipo de situaciones. En segundo lugar, lo que nunca deberíais hacer en esta situación cuando un perro tiene cogido a otro, y por último, lo que hay que hacer. Y aquí me detendré en alguna que otra técnica que seguramente os resultará agresiva y un poco bestia, pero creedme, las he practicado. Y en esas circunstancias tenéis que ser estrictos, como os voy a explicar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. La situación de que un perro muerda a otro es francamente difícil de prevenir, pero la forma más práctica y más sencilla es que si tienes un perro que de por sí es nervioso y es agresivo, como propietario te recomiendo que lo lleves siempre con bozal. Es básico, es fundamental, no me cansaré nunca de repetirlo, porque es que además si no puedes tener algún problema legal. Al menos aquí en España te pueden denunciar, y son denuncias que cada vez son más fuertes. Yo sé que al perro no le gusta, que es molesto, que incluso se ponen nerviosos, pero sinceramente el bozal y llevarlo muy cortito, atado, pues es algo que deberéis tener siempre muy presente, evitando zonas de riesgo, zonas u horarios donde hay más confluencia de perros y que el perro puede exaltarse más y mostrarse más agresivo hacia otros perros. Empecemos ahora con lo que nunca debéis hacer. Nunca debéis hacer porque o bien no funciona y vais a perder el tiempo, o va a ser contraproducente. En primer lugar, la famosa técnica de echarles agua. Honradamente, no sirve para nada. No sirve para nada porque lo único que vais a conseguir es poner al perro agresor más nervioso y posiblemente que la mordida sea más profunda y más dolorosa. Luego están las técnicas de pegarle patadas, gritarle y demás. Honradamente, el perro agresor va a estar ya de por sí bastante nervioso, y patadas y gritos lo único que van a hacer es exacerbar su agresividad. Vas a quizás a empeorar, y ese empeoramiento va a hacer que la oclusión de la mordedura sea peor y profundice más, si lo ha cogido por el cuello o en la pata trasera, que suele ser lo más habitual, que profundice más la dentadura en el músculo. Otra famosa técnica, que además he visto hasta vídeos, de intentar hacerle la zancadilla al perro por las patas atrás. Es decir, esto lo hacemos con las ovejas, para cuando tienes que tumbar a una oveja y pincharla y demás, pues sí que le haces la traveta, pero en un perro no, porque el perro tiene tanta musculatura en el cuello y en sus fauces que lo único que vas a hacer cuando note que le falta el apoyo trasero es que se coja con más fuerza al cuello del animal agredido. Otra técnica que no es del todo mala, pero que la mayoría de veces no funciona, es tirarles una manta. Esto funciona algunas veces cuando la agresión se acaba de producir. Justo en ese momento que el perro agresor todavía no está muy ofuscado, a veces tirándole la manta el perro se asusta y suelta a su víctima. Y en ese momento puedes decir, bueno, vale, pero ya os digo que la mayoría de ocasiones no hace nada. Y por último, lo que nunca debéis hacer es tirar, como habéis visto en la carátula del vídeo, cada policía de un lado. Hombre, eso es un disparate, porque vais a provocar un mayor desgarro en el cuello de la víctima, que el animal agredido lo pase mucho peor, y encima que el agresor no va a abrir la boca, es decir, va a seguir enganchado. ¿Qué es lo que sí que tenéis que hacer? Lo primero, y te parecerá de perogrullo, mantener la calma. Si eres capaz de mantener tu mente fría y saber a lo que te estás enfrentando y que debes actuar rápido pero con serenidad, tienes mucho ganado. Tienes que analizar dónde se está produciendo la mordedura, qué daños pueden estar provocándose, y actuar con prestitud, pero sin exaltaciones. Piensa que el perro agresor te va a estar viendo por el rabillo del ojo, y si ve que aquello hay mucho nerviosismo más en el ambiente, va a exacerbar más todavía el daño que esté causando al perro agredido. Luego, si eres propietario de un perro que ya de por sí es agresivo,
que es un perro que es problemático y que te has descuidado y no le has puesto, le has quitado el bozal durante un momento y justo en ese momento ataca a otro, es muy conveniente que lleves siempre en el bolsillo o colgado en un lado un break stick. Un break stick, para que lo entiendas bien, aquí te pongo una imagen, no es más que, imagínate, como si fuera una espada de esas que venden en las ferias medievales para los niños, para jugar, pues es algo muy parecido, tiene forma de espada. Pasa que está hecho de un material súper resistente, de un caucho que aguanta muy bien. Y esto es como si fuera un cuchillo, pero que no corta ni tiene y la punta es roma, que tienes que meter por detrás del último molar. Lo metes, atraviesas la boca del perro agresor y justo cuando tienes metida una buena parte de este cuchillo, de este break stick, dar la vuelta. De manera que como es ancho, en ese momento fuerzas a abrir la boca. Ese gesto tiene mucha más fuerza y eficacia que cualquier otra cosa. Comprendo que es súper complicado, si no tienes práctica te puede costar, pero si tienes un perro agresivo seguramente ya te habrás visto en alguna situación y debes aprender a manejar esto. Puedes practicarlo incluso en casa, practicar por dónde se lo tienes que meter y cómo girar. En cuanto giras el perro abre la boca. Y por último, que no tienes el cacharro este ni del break stick ni nada por el estilo. Lo que te voy a comentar ahora es fuerte y es un poco desagradable, pero es que es lo que hay que hacer. La situación lo requiere y creo que pocas personas más que yo quieren a los animales. Pero en esta situación lo que tienes que hacer es quitarte la correa. Te aconsejo que cuanto más ancha sea la correa mejor, es decir, un cinto ancho, y pasarlo lo antes posible por el cuello del perro agresor. Provocar lo que se llama en humanos el mataleón, esto que te cogen por detrás y te asfixian, se trata de provocar la asfixia del perro agresor. Y ya digo, si lo haces con una cuerda muy estrechita, pues vas a provocar más daño. Si lo haces con un cinturón, cierra rápido el cinturón, cierra lo máximo que puedas, ahoga, sin llegar al máximo del ahogo, evidentemente, y el perro, en cuanto nota que le falta el aire, automáticamente abre la boca. Esta técnica y la técnica anterior del break stick requieren, en la primera, tranquilidad. Si no estás tranquilo, ni break stick, ni cinturón, ni leches. Seguramente harás lo de la patada y demás, y con un poco de suerte te funcione. Pero ya te digo, en la mayoría de casos no. Y estas dos técnicas que te he explicado, especialmente la última, comprendo que es agresiva, pero que es lo más práctico en esos momentos. ¿De acuerdo? Pues ya sé que el vídeo no es muy agradable, no es de cosas bonitas ni demás, pero creo que sinceramente os va a ser muy práctico. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.